Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Les agradecería si podemos encender las cámaras, los que puedan, para que podamos encontrarnos de manera grupal y podamos recibir mejor la información. Me presento, mi nombre es Catalina, yo soy psicóloga y terapeuta individual. Bienvenidas a todas las familias que ingresan a este grupo el día de hoy. Bueno, hoy el tema que vamos a tratar tiene que ver mucho con las relaciones interpersonales y cómo se relacionan en su dinámica familiar. Bienvenidos quienes acaban de ingresar. Les recuerdo quienes puedan, por favor, encendemos cámara. Buenas noches, Adriana. Qué gusto verte el día de hoy. Bueno, bueno, familias. Me gustaría preguntarles, quienes estén allí presentes, ¿cómo consideran por qué consideran que son importantes las relaciones interpersonales y identificar la manera en que ustedes se relacionan en su dinámica familiar? Buenas noches a todos. ¿Sí me están escuchando bien? Se escucha con interferencia. Sí, señora. ¿Me confirman si ahí se escucha bien? Señora, ya se está escuchando, pero a veces hay interferencia. Es que es porque tienen los micrófonos prendidos. No se te escucha. Puede ser por los audífonos, pero se te dejó de escuchar. No, señora. ¿Los demás me escuchan ahí? Sí. Señora. Hay un micrófono Vamos a que está comenzar generando entonces. mucha interferencia. Apagamos por favor los micrófonos para que se pueda escuchar bien. Listo. Y me responden en el chat si se escucha bien lo que les estoy diciendo en este momento. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de las relaciones interpersonales, ¿sí? Y las resistencias psíquicas que se presentan a la hora de interactuar con las otras personas. Es decir, nosotros generalmente cuando nos relacionamos con otras personas, nos relacionamos con nuestros hijos, nos relacionamos con nuestro esposo o con nuestros amigos, generalmente nos relacionamos a partir de las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Y eso configura la manera en que nosotros percibimos nuestra realidad. ¿Qué pasa? Que a partir de estas relaciones, nosotros también recogemos aspectos del medio y también configuramos nuestra personalidad. Les voy a hablar entonces el tema de hoy de las resistencias psíquicas que se presentan en la esfera interpersonal. Perdón.
¿Alguien ha escuchado de qué se trata la proyección? ¿O alguien ha escuchado de qué se trata este concepto? Quien vaya a hablar puede encender el micrófono, por favor. ¿Alguien ha escuchado alguna vez este concepto? Catalina, cuando hago transferencia de lo que yo siento, de lo que yo soy o de mis temores, y lo transfiero a las personas que están a mi alrededor. Exactamente, muy bien, John. De eso se trata la proyección. Esa es una de las resistencias que vamos a trabajar el día de hoy. Resulta que la proyección es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos para defendernos frente a alguna situación que nos incomoda, frente a alguna cualidad que nosotros no aceptemos y no nos responsabilicemos de ella, y por ende nosotros atribuimos la proyección a otras personas. Es decir, atribuimos virtudes, defectos, características personales e incluso carencias. Eso es lo que hacemos nosotros con la proyección. ¿Qué pasa con la proyección? Que nosotros no asumimos, no nos responsabilizamos de nuestros aspectos personales. Por ejemplo, digamos que yo, si soy una persona orgullosa, entonces si yo no lo acepto, no lo reconozco, muy probablemente de manera inconsciente, yo otorgue esta característica a otras personas. Entonces, cuando me encuentro otra persona que tiene características similares, digamos, por ejemplo, estoy con mi pareja y hablo con esa persona, puedo empezar a creer que esa persona es orgullosa y esos aspectos me van a empezar a generar conflicto. Cuando los conflictos, las características de la otra persona a mí me empiezan a generar conflicto y me molestan, es porque precisamente me pertenecen a mí. Todo lo que a cada uno de ustedes les genere conflicto tiene que ver con cosas, aspectos, cualidades que de pronto solemos no reconocer, no nos gustan de nosotros mismos y generalmente las atribuimos en el medio. ¿Cómo creen que estas características pueden influir en sus relaciones interpersonales o en las dinámicas familiares? Adriana, ¿nos ibas a decir algo? ¿No? Bueno. Nadie sabe cómo puede afectar esta característica, este mecanismo de defensa en las relaciones interpersonales. Bueno, seguramente no. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar entonces un poco más sobre cómo influye la proyección en nuestra dinámica interpersonal. En este momento les voy a compartir pantalla para que trabajemos la ley del espejo. ¿Para qué nos sirve la ley del espejo? Bueno, la ley del espejo es una herramienta que nosotros podemos utilizar para saber cómo nosotros nos estamos relacionando con nuestras dinámicas interpersonales. Entonces, generalmente lo que no reconocemos de nosotros mismos, se lo otorgamos a los otros y se lo otorgamos al medio. Esto es producto de la falta de reconocimiento de nuestra autoconciencia y es una guía, esta ley del espejo es una guía para que nosotros identifiquemos cómo estamos estableciendo nuestras relaciones y cómo nos estamos dinamizando en el mundo. En la ley del espejo se pueden reconocer diferentes elementos. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Ya se está viendo, sí, señora.
Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a trabajar entonces la ley del espejo. La idea es que podamos trabajar una a una y empezamos a reconocer ejemplos de la vida cotidiana en donde esta ley se ve reflejada. Esta ley se basa principalmente en la proyección, ¿sí? En la proyección, en la manera en que nosotros no reconocemos nuestros aspectos personales y se lo otorgamos a otras personas, pero generalmente este mecanismo nosotros lo realizamos de manera inconsciente, no nos damos cuenta de ello, nos relacionamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, generalmente les otorgamos etiquetas, pero no estamos siendo conscientes de esta dinámica porque precisamente lo hacemos de manera inconsciente. Nosotros no reconocemos, no aceptamos esos aspectos personales, o puede que sí, pero lo negamos. En la ley del espejo, entonces vamos a trabajar las 4 leyes. La primera nos indica que todo lo que me irrita, me molesta o quiero cambiar del otro está dentro de mí. Es decir, esta primer ley habla de que hay cosas en el otro que también me molestan. Es decir, si por ejemplo mi pareja, yo siento que es muy manipuladora y eso me irrita y me molesta mucho y me genera conflictos en la relación, me genera problemas, me genera discusiones, porque simplemente yo no acepto esa cualidad que evidencio, que estoy observando en él y me molesta tanto, es porque yo tengo de esas características. Recordemos que nosotros somos el reflejo, perdón, el exterior es el reflejo de nosotros mismos. Nosotros nos proyectamos todo el tiempo en el exterior, en lo que hacemos y cómo nos relacionamos. Entonces, generalmente cuando vemos a la otra persona, nosotros nos estamos proyectando a nosotros mismos y estamos reflejando nuestro mundo interno. Todo lo que sentimos, lo que pensamos, nuestras características personales, todo lo estamos reflejando en el mundo exterior. Por ejemplo, en esta ley se puede evidenciar, como les venía contando, en las relaciones de pareja, si mi pareja siento que es manipuladora y me molesta mucho, es porque precisamente soy yo quien debe trabajar esos aspectos personales. No necesariamente son aspectos de él. Puede que sí, como puede que no. Pero todo lo que me genere conflicto a mí es porque yo debo asumir la responsabilidad y debo hacerme cargo de eso que estoy sintiendo. Entonces, la invitación es a que respecto a esta primer ley, ustedes comiencen a identificar en sus relaciones familiares, en sus relaciones interpersonales o incluso en el trabajo, cuando mi jefe me molesta mucho porque yo lo veo autoritario, lo veo con demasiado poder, lo veo con con demasiado carácter. Entonces, debo identificar qué de esos aspectos tengo yo, qué parte de esos aspectos de pronto los he aplicado en otras partes, en otras áreas de mi vida cotidiana y de pronto no los he reconocido. ¿Por qué? Porque me está generando conflicto y me molesta. Esta primera ley la podemos aplicar en todos los ámbitos, así como las otras leyes las podemos aplicar. Vamos a hablar entonces de la segunda ley. Todo lo que el otro me critica, juzga, si me molesta o me hiere, está reprimido en mí y es necesario trabajarlo. Ahora, no solamente es hacia el otro, lo que yo observo en el otro, sino también lo que el otro me dice a mí, lo que el otro proyecta a mí. Cuando una persona, por ejemplo, le dice a uno que es muy mentiroso, ¿sí? Y si a mí no me genera conflicto, no me molesta, es porque esos aspectos le pertenecen a él. Pero resulta que si a mí me molesta, me hiere, me irrita, que me diga que yo soy mentirosa, entonces esos aspectos yo los debo trabajar. ¿Algunos de ustedes me podría dar un ejemplo? ¿Han logrado identificar que alguna de estas dos leyes se ha visto evidenciada en sus relaciones interpersonales?
o se han logrado dar cuenta de que en sus relaciones de pronto hay cosas que deben trabajar, que deben empezar a reconocer. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Sandra. Lo que pasa es que seguramente yo creo que a todos nos pasa que en determinados momentos podemos identificar esas leyes, ¿cierto? Lo que pasa es que lo que se nos dificulta es aceptarlo. Entonces ese es como el tema. Porque si uno si uno se va como a sus adentros, con seguridad que uno sí encuentra, puede que no sea pues en un volumen muy alto o en un porcentaje muy alto, ¿cierto? Pero realmente es que ese tema de la aceptación es lo que es difícil. Y entonces eso es lo que hay que entrar a trabajar, como usted lo dice. Precisamente. ¿Por qué? Porque es un proceso de autoconocimiento. Precisamente lo más complejo es hacer consciente lo que estamos generando de manera inconsciente. Nosotros todos los días realizamos actividades, nos levantamos, hablamos con nuestra familia, vamos a trabajar, dormimos, pero la mayor parte de nuestra vida la realizamos de manera inconsciente, de manera muy automática. Nos adherimos a la rutina, nos adherimos a la zona de confort y generalmente esto es lo que impide que nosotros reconozcamos esos aspectos internos. Entonces, conociendo ya cómo funcionan estas dinámicas, la idea es que ustedes puedan tener estas herramientas para que puedan empezar a identificar, bueno, en mi relación con mi hijo, ¿qué es lo que yo estoy proyectando? ¿O será que son proyecciones de él? ¿O será que tal vez lo que él me dice y me genera mi conflicto, de verdad es que yo lo tengo que trabajar? Y es para que si ustedes se cuestionen si de verdad deben trabajar esos aspectos o no los deben trabajar y cómo estos aspectos están afectando sus dinámicas cotidianas. ¿Por qué? Porque muchas veces son mucho más marcados que otros. Bueno, vamos a leer la tercera ley del espejo. Todo lo que me molesta del otro, lo que amo en él, también está dentro de mí. Es decir, no solamente aplica para los aspectos negativos, ¿cierto? Para todo lo que me genera conflicto, sino también los aspectos positivos. Muchas veces tendemos a idolatrar, a resaltar mucho los aspectos de otra persona y resulta que esos aspectos muy probablemente también los tenga yo. ¿Por qué? Porque si los exalto tanto en el otro y muchas veces a veces tendemos a resaltar mucho a una persona en específico o a una persona de mi familia o de pronto a nuestros padres, yo quisiera ser como mi papá porque mi papá es así, es muy fuerte, es muy trabajador, es muy echado para adelante y yo admiro mucho esos aspectos de mi papá, pero resulta que muchas veces esos aspectos también los tenemos nosotros y no nos los reconocemos. Entonces, no solamente se trata de identificar los factores negativos, sino que también se trata de identificar los factores positivos. La cuarta ley del espejo lo que nos dice es que todo lo que el otro me critica, juzga o hiere o quiere cambiar dentro de mí sin que me afecte, le pertenece a él. Es decir, si a mí no me genera conflicto, si a mí no me molesta lo que el otro me está diciendo, entonces ya son proyecciones de él, no son proyecciones mías. ¿Por qué? Porque a mí no me molesta y porque precisamente yo no siento que tengo esas características que el otro me está otorgando. Bueno, con estas 4 leyes, la idea es que identifiquemos, bueno, en sus relaciones interpersonales o en sus dinámicas familiares, ¿qué etiquetas le estamos poniendo al otro? ¿De qué manera estamos juzgando al otro? Y qué de esos aspectos, en medio del juzgar, en medio de armar perjuicios, son míos, son aspectos propios y debo trabajar. ¿Por qué? Porque influyen mucho en relaciones, por ejemplo, muy conflictivas. Relaciones muy conflictivas entre madre e hijo, padre e hijo, entre la pareja, entre ambos padres, o incluso con nuestros padres, ¿cierto? Con los papás de ustedes, no simplemente con sus hijos. La idea es que ustedes identifiquen, bueno, cómo están influyendo
estos mecanismos de defensa, principalmente la proyección en sus dinámicas relacionales, en sus relaciones interpersonales. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se ha sentido identificado con alguna de estas leyes? ¿Resalta alguna ley con la cual se identifiquen mucho? Recuerden activar el micrófono. ¿Nadie se ha identificado con alguna de estas leyes? Yo sí, como que yo cambiar y que yo no deja, pues me entiende, que yo no mire lo que usted dice, en que yo no mire lo que hagan los demás, sabiendo que yo soy así. Entonces, tengo que cambiar. Uh-huh. ¿Sientes que Entonces, aprecias tus aspectos propios en los demás? Entonces yo también como que soy mentirosa. Doctora, sí me entendió. Sí, señora. Ah, Sí, bueno. y generalmente suele pasar mucho. Digamos que los pasos más complejos son la aceptación y el reconocimiento de los aspectos propios. ¿Por qué? Porque como nosotros lo realizamos de manera automática, simplemente lanzamos el juicio o ponemos la etiqueta o de repente la persona que acabamos de conocer nos empezó a caer mal y no sabemos por qué, porque también pasa así, no es simplemente lo que decimos de manera verbal, sino también la experiencia que tenemos con esa otra persona. Cuando conocemos a alguien y sentimos que no nos agrada, que aspectos de esa otra persona como que no van conmigo y como que me generan conflicto, como que prefiero alejarme de esa persona. Ahí es cuando debemos empezar a identificar, bueno, si esa persona me molesta o esos aspectos de esa otra persona me generan tanta incomodidad, ¿qué es lo que me está generando incomodidad? ¿Qué aspectos de esa otra persona son los que me generan rabia, me generan de pronto tristeza o me generan frustración o irritabilidad? Si me generan alguna de estas características, empezar a identificarlos y reconocer qué cualidades son las que me molestan. Ahora, una vez yo lo reconozco, empecemos a identificar, bueno, ¿será que en algún momento de mi vida yo he sido de orgulloso, yo he sido mentiroso, o si de pronto he sido, y también tengo esos aspectos buenos de esa otra persona, ¿sí? Porque no solamente hablamos del conflicto, sino en el lado contrario, cuando una persona la admiramos demasiado, también que reconozcamos, bueno, ¿será que yo he actuado así en mi vida? ¿Será que yo realmente soy así de responsable, de echado para adelante, así de noble, de fiel? Entonces es empezar a identificar como qué aspectos en nuestra vida reconocemos y no reconocemos. Este es un proceso de autoconocimiento, es un proceso precisamente, se da paulatinamente y está en constante construcción. ¿Cómo lo van a empezar a identificar? En el diario vivir, a medida que se relaciona con las otras personas o que identifiquen una relación conflictiva en específico, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna otra cosa que compartir con alguna otra ley que se hayan podido identificar? ¿Nadie se ha identificado con alguna de estas leyes? Bueno, vamos a continuar. Entonces, en la ley del espejo vamos a identificar diferentes aspectos, ¿sí? Primero, como les venía diciendo, es el autoconocimiento personal. Entonces empezamos a identificar emociones desagradables que probablemente están ligados a nuestras proyecciones, ¿sí? Ya es decisión
de uno si se hace cargo de esos aspectos o no, para sanar, para liberar esa sensación que tenemos y para reconocerlos. También vamos a identificar entonces unas dinámicas que se generan en las relaciones interpersonales, por ejemplo. Allí se encuentra un factor muy importante y es la similitud, ¿cierto? Que es que lo que te molesta de la realidad externa, una parte tuya, hay una parte tuya que no quieres ver, ¿sí? Generalmente, detrás de todo lo que nosotros realizamos de manera inconsciente, viene nuestra parte inconsciente, que sería como una sombra, que sería lo que no queremos aceptar y que va a repetirse y va a persistir allí. También vamos a identificar nuestras expectativas egocéntricas. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, tenemos una alta expectativa de una situación o de una persona, pero resulta que eso no coincide con la realidad? ¿Por qué? Porque también tendemos a idealizar las personas o a idealizar algo y al darnos cuenta que no es como lo queríamos, no es como lo pensábamos, entonces ahí ya nos va a generar conflicto, ya nos va a generar frustración. ¿Cuál es la recomendación entonces? De cómo trabajarlo? Bueno, generalmente nosotros nos movilizamos desde el placer, ¿sí? Nos movilizamos desde lo que nos agrada y desde lo que nos gusta, pero resulta que desde lo que no nos agrada, lo que nos genera molestia, generalmente nosotros lo evitamos y no lo aceptamos. Entonces aquí es para que precisamente reconozcamos que nos está generando conflicto y dejar a un lado esa vista egocéntrica para poder abrirnos en nuestras relaciones interpersonales y abrirnos a solucionar los problemas que tengamos con personas de nuestra red de apoyo o nuestra red familiar. Bueno, también es importante entonces que tengan en cuenta que muchos de estos conflictos emocionales, la idea es tramitarlos y reconocerlos para poderlos sanar. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Ninguna. Bueno, Lady, muchas gracias. Bueno, otro mecanismo del que vamos a hablar hoy, no solamente se trata de la proyección, sino que ahora vamos a trabajar desde el lado contrario. ¿Alguien ha oído la palabra introyección? Si la proyección es proyectar nuestros aspectos personales en otros, ¿qué sería la introyección? ¿A qué le suena? Como proyectárnoslos al interior nuestro, pues como a nosotros mismos. Recoger aspectos del medio. Muy bien. ¿A quién más le suena esa palabra? De alguna manera es como, pues como todo lo que está alrededor nuestro, muchas veces cuando queremos castigarnos o darnos como demasiado látigo, hablamos a lo paisa, pues es casi como echarse muchas culpas desde lo negativo, porque también sería desde la parte positiva, ¿cierto? Pero muchas veces como nos encerramos en esa parte negativa es como que todo lo que está alrededor está confabulando en contra nuestra y nos damos como, o nos echamos demasiadas culpas. Bueno, adoptamos el modo de juzgar de los otros y los introyectamos como propios. Digamos que desde ese lado se podría visualizar. Lo que tú nos comentas tiene más que ver con la manera en que percibimos nuestra realidad, pero ya vamos entonces a hablar de eso a continuación. Les voy entonces, muchas gracias, John Faber. Les voy entonces a comentar qué significa la introyección como mecanismo de defensa. Resulta que sí, con la proyección
es sacar aspectos internos al exterior. Ahora con la introyección nosotros vamos a recoger aspectos del medio como propios. ¿A alguno les ha pasado de pronto en su adolescencia que pertenecían a un grupo social, o incluso a sus hijos, que pertenecen a un grupo social y de repente empiezan a caminar de la misma manera, empiezan a hablar con los mismos, de la misma manera, empiezan a utilizar las mismas palabras, los mismos gestos? ¿Han empezado han logrado identificar eso en alguien de su familia o de pronto en sus hijos o en ustedes mismos en la etapa de pronto de la infancia, de la adolescencia? Sí, claro, eso se ve ahora eso es muy normal ver al grupo de niñas que se visten igual, que se peinan igual, que tienen el mismo tatuaje, o los muchachos se visten igual. Eso sí es un común denominador ahora y siempre ha existido. Pero entonces es un común denominador porque son los grupos sociales que se visten o hablan igual, o el peinado, el peluqueado, todo. Exactamente, María José, muchas gracias por compartirnos. Sí, precisamente de eso se trata, de que generalmente por la falta de autoconocimiento se generan estos mecanismos de defensa. ¿Por qué pongo de ejemplo la etapa de la adolescencia? Porque en esa época están los adolescentes en construcción de su identidad, están empezando a saber quiénes son, cómo realmente se sienten, qué es lo que quieren, qué quieren ser. Entonces, como están en ese proceso de autoconocimiento, de construcción, y no hay un autoconocimiento total, yo no me conozco totalmente a mí mismo, entonces voy a empezar a recoger aspectos de al medio y los voy a incorporar a mi personalidad, a mi modo de ser, a mi estilo de ser conmigo mismo y con las otras personas. Entonces, precisamente se observa mucho, por ejemplo, en grupos sociales, cuando yo introyecto aspectos del medio. Eso es lo que empezamos a hacer, introyectar aspectos del medio y empezamos a comportarnos de la misma manera. Ahora, no solamente se trata de comportamientos, de cómo me he visto, sino también de emociones, sentimientos, cualidades y defectos. ¿Sí? Por ejemplo, en los casos del bullying, por ejemplo, cuando hay personas a mi alrededor que generalmente me están lanzando juicios de valor, me están diciendo que soy alto, que soy flaco, que soy gordo, o empiezan a decir diferentes etiquetas, me empiezan a poner diferentes etiquetas por mi falta de autoconocimiento. En cualquier momento soy susceptible de empezar a reconocer esos aspectos del medio como propios y los voy a incorporar a mi personalidad. Entonces voy a empezar a creer que en realidad estoy gorda, que en realidad no me veo bien, que mi nariz está muy grande. Bueno, aspectos así, y no solamente con cualidades físicas, sino también con cualidades emocionales. Por ejemplo, cuando a una persona le dicen mucho tiempo de que no sirve, por ejemplo, para nada, o si de pronto alguna vez nos han dicho, ay, es que usted todo el tiempo es muy irascible y todo el tiempo nos lo están recordando. En cualquier momento nosotros podemos también responder de la misma manera. Puede que esos aspectos no me molesten porque no eran propios, eran proyecciones del medio, pero por mi falta de autoconocimiento yo los voy a incorporar a mi personalidad. De eso se trata la introyección. ¿Cómo creen que puede reflejarse la introyección en sus relaciones interpersonales? ¿Han identificado alguna vez este mecanismo de defensa en sus procesos relacionales? ¿O en su dinámica familiar, o con sus hijos, con sus padres? ¿No? Sí, Claro. yo pienso que pues eso se evidencia todo el tiempo, y estaba ahorita pensando que como padres muchas veces en nuestros estilos de crianza podemos lanzar juicios de valor a nuestros hijos, y de pronto en esa persistencia de los juicios de valor, nuestros hijos terminan incorporando esas cosas, y mucho más de nosotros que somos como sus figuras más importantes y más cercanas. Entonces estaba como reflexionando en eso.
Muy bien, Karen, gracias por compartirnos. Sí, eso se suele observar mucho en los patrones de crianza. Generalmente no somos conscientes de ello. Pueden ser proyecciones de nosotros, pero resulta que nuestros hijos, como están en proceso de construcción de su identidad y están empezando a conocerse, son susceptibles de incorporar esos aspectos del medio y de tanto repetirlos, los empiezan a asumir como propios y empiezan a pensar, venga, ¿será que yo realmente soy así? Y empiezan a dudar de sí mismos y empiezan a incorporar esos aspectos del medio. No solamente nos pasa en la adolescencia, también nos pasa en la adultez. ¿Por qué? Porque nosotros todo el tiempo estamos en proceso de autoconocimiento, todos los días descubrimos algo nuevo de nosotros e incluso hay situaciones que nos ponen a prueba y nos empiezan a indicar que realmente no nos conocemos totalmente, sino que hay situaciones en las que no sabemos cómo vamos a reaccionar. Por eso el proceso de autoconocimiento es constante, es frecuente y se da todos los días. Lo vemos reflejado en nuestras relaciones, lo vemos reflejado en las dinámicas familiares, incluso cómo nosotros nos tratamos a nosotros mismos. También los sentimientos de culpa, los sentimientos de tristeza, nuestros estados de vulnerabilidad pueden hacer que nosotros empecemos a reconocer aspectos del medio que no sean míos o que yo empiece a no reconocer los aspectos que ya tengo adaptados en mi personalidad. ¿Sí? Pero es un proceso constante, es un proceso de construcción que se da todos los días. ¿Por qué creen que es importante el proceso de autoconocimiento? Pues definitivamente creo que para no estar, pues primero para aceptarse uno como no es y dos, como para entrar en ese proceso de saber que hay cosas que definitivamente lo pueden afectar a uno y uno cómo puede llegar a asumir ciertas cosas que pueden ser normales en el cotidiano vivir, ¿cierto? Si uno se conoce bien, pues sabe que hay cosas que lo pueden afectar, pero las va a saber asumir con sus consecuencias, con naturalidad, sabiendo que pueden ser errores que se cometen en la vida, pero que definitivamente eso también hace parte del conocimiento, del crecimiento personal. Además que Sí. Perdón, además que también es muy importante en nuestro proceso de desarrollo personal, ¿no? Porque si yo no me conozco, si yo no sé cuáles son mis fortalezas, pero también cuáles son mis oportunidades, pues cómo puedo yo tener un punto de partida, mejorar, saber en qué tengo que trabajar como ser humano. Precisamente de eso se trata, de que empecemos, a reconocer qué es lo que debemos trabajar y al empezar a aceptar, a reconocer esos aspectos, nosotros vamos a adquirir herramientas para afrontar nuestra realidad interna, es decir, cómo nos sentimos, cómo funcionamos en este mundo y definitivamente cómo estamos percibiendo nuestra realidad interna y de acuerdo a esta, cómo la reflejamos en el mundo exterior, en nuestras relaciones, en el trabajo, en la familia, en nuestras dinámicas sociales con nuestros amigos, incluso en el colegio también, ¿cierto? En los ámbitos académicos. ¿Alguien más quiere compartir alguna experiencia, algo con lo que se hayan identificado con la ley del espejo, con la proyección o la introyección? Bueno, es importante que tengamos en cuenta de que estas solo son dos resistencias psíquicas que se presentan a la hora de relacionarnos con las otras personas, pero también hay muchas otras resistencias que impiden el darnos cuenta de lo que estamos haciendo en nuestro medio, de cómo cómo estamos funcionando en este mundo, ¿cierto? Estas resistencias se generan principalmente para darnos cuenta. Nosotros tendemos a evitar, ¿sí? Utilizamos la evasión, esa es otra resistencia psíquica, evitamos lo que nosotros sentimos, evitamos reconocer
qué aspectos son míos y se ve muy reflejado en la proyección, en la ley del espejo. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos personales que a nosotros no nos gustan y entonces simplemente seguimos por la vida actuando de la misma manera, pero seguimos sin reconocerlo, es decir, lo evitamos y lo negamos, que también es la negación es otro de nuestras resistencias psíquicas a la hora de establecer el proceso de autoconocimiento. Bueno, familias, ¿algo más que quieran aportar? ¿Alguna duda, pregunta al respecto? No, yo creo que todos somos susceptibles a cambios definitivamente. Uno, no porque esté adulto y sea grande, no puede cambiar. Todos podemos cambiar muchas cosas, cosas que dentro de ese mismo autoconocimiento y más cuando tenemos hijos, uno sabe que hay cosas que tiene que cambiar por el beneficio de todos. Entonces, todos somos susceptibles a cambios y ojalá que todo eso lo pueda uno revertir en una mejor convivencia. Sí, es muy importante lo que tú nos dices, muchas gracias. Es muy importante lo que tú nos dices porque hay que reconocer para poder interactuar en el medio. Si yo no sano mi relación conmigo mismo, si yo no me conozco, no sé cómo funciono, tampoco voy a saber cómo va a funcionar el otro, qué es lo que está pensando y cómo se está sintiendo. Primero es empezar por nosotros mismos a aceptar y reconocer cómo estamos funcionando y cómo nos sentimos, para así listo, establecer una relación de pareja, para así establecer un proceso de educación a nuestros hijos o para así también relacionarnos con nuestros padres, nuestros hermanos o también en las dinámicas laborales, por ejemplo. Si yo voy a trabajar y no me conozco totalmente, muy probablemente voy a generar conflicto con otras personas, van a haber algunos compañeros de trabajo que me caigan mal, que me molesten, que me frustren, ¿sí? Sí, ¿por qué? Porque yo no me conozco totalmente. Cuando yo empiezo a conocerme, empiezo a adquirir herramientas para comprenderme. Y si sé cómo pienso, también voy a comprender que los otros también son producto de su experiencia y que también generan esas resistencias psíquicas, ¿sí? Porque no solo se trata de nosotros, también se trata del otro. El otro cómo piensa, cómo se siente y cómo él también realiza proyecciones en el medio. Por eso decimos que no, el exterior es el reflejo de nuestro mundo interior, ¿sí? Porque nosotros percibimos nuestra realidad, le damos un significado a cada experiencia o a cada relación de acuerdo a cómo nos sentimos y a todo lo que hemos vivido durante toda nuestra vida. Bueno, familias, en unos minutos les voy a enviar una encuesta para que ustedes la puedan responder y con base al tema que tuvimos hoy. Principalmente vamos a hablar de la ley del espejo. Bueno, familias, ¿cómo se sintieron con el tema de hoy? Yo ingresé un poco tarde porque estaba en clase, pero lo que alcancé a escuchar muy chévere, es uno reflexionar mucho alrededor de lo que le está sucediendo y de lo que uno vive en el día a día, porque esto es del día a día. Precisamente todas estas situaciones se generan en nuestra vida cotidiana y nos van a dotar de herramientas para empezar a conocernos. Muchas gracias, María José. ¿Quién más me quiere compartir cómo se sintió el día de hoy? ¿Qué les pareció el tema? Muy bien, muchas gracias. Muy interesante el tema. Pues estuvo muy bien, muy interesante el tema. Muchísimas gracias. Bueno, Gerardo, muchas Yo creo que es un tema que nos ayuda también incluso a
Eso, o sea, es como una herramienta para saber resolver los problemas y las situaciones difíciles, porque digamos que en la medida que yo logro identificar, me conozco y logro identificar que lo que yo juzgo en el otro, lo que me molesta, lo que me duele, pues finalmente es un reflejo de lo que yo no acepto en mí o no quiero ver en mí, pues me puede ayudar también a mirar, pues que no solo es el otro, sino que yo en qué tengo que trabajar para poder como subsanar eso, ¿no? Entonces, son herramientas muy, muy valiosas que nos ayudan también a tener conciencia de que no siempre es el otro, de que muchas veces soy yo, de que muchas veces es uno y lo que tú decías. Yo creo que primero y nosotros como padres tenemos que sanar muchas cosas y reconocer muchas cosas, no culpabilizarnos, pero sí sanar cosas y reconocer que, que hay cosas que podemos hacer mejor. Muchas gracias, Karen. Sí, precisamente también de eso se trata, de no solamente responsabilizar al otro, porque esa es nuestra tendencia, es que el otro tiene que cambiar, es que si él no me pide perdón, yo no voy a dar el primer paso, y nos quedamos con ese conflicto, con esa rabia, creando rencor, con esas situaciones conflictivas con la otra persona, precisamente porque nos cerramos ante la posibilidad de comprender cómo estamos funcionando y qué está pasando también con esa persona, ¿sí? Porque no solo se trata de comprenderme a mí, sino también se trata de comprender al otro. Y desde la comprensión empezamos a no responsabilizar al otro, sino también a hacernos cargo de lo que sentimos. No significa de que, por ejemplo, cuando tengamos una relación conflictiva con alguien, tengamos que ir a pedirle perdón directamente o tengamos que aceptar conductas que para nosotros son inaceptables, por ejemplo, conductas de agresión o de violencia, sino también empezar a comprender cómo funcionan los otros, cómo funciona esa otra persona que en cierta manera me afecta, me hace daño, y también yo cómo estoy dando la experiencia a esa relación, cómo estoy otorgando significado a todo lo que me pasa. Bueno, vamos a leer el chat. Luz Adriana Medina nos dice que para identificarnos totalmente, porque hay cosas que uno no quiere aceptar ni mejorar y nos quedamos ahí. Cristian David González, súper bien, muchas gracias por las enseñanzas. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Y Olga Clemencia nos comenta un tema muy interesante para revisarnos internamente y poder dar lo mejor a partir del cambio. Bueno, familia, muchas gracias. Les voy entonces a enviar el link, por favor, en el chat para que por favor lo abran y resolvamos la encuesta. Bueno, señora, muchas gracias. ¿Me confirman, por favor, si les abre el link? Sí, señora, sí abre. Listo, muchas gracias. Si alguien tiene algún problema para abrir el link, por favor me informa. Cata, listo, ya abrió. Listo, muchas gracias. Olga, cierra la pestaña y vuelve a abrir. Listo, familias. Bueno, espero entonces
Bueno, les voy a enviar nuevamente el link. Listo, ya está enviada. Muchas gracias. Listo, familias, muchas gracias. Envié nuevamente el link para quienes no les había llegado. Bueno, familias, que tengan un buen día. Hasta luego, que estén muy bien. Feliz día.